darles la bienvenida a este primer encuentro que hacemos con el Club de Lectura de la Fundación MetaHospice, y estamos ensayando también estas nuevas maneras de comunicarnos. El punto de encuentro o el punto convocante del Club de Lectura obviamente serán los libros. En este caso vamos a comentar un capítulo, precisamente el capítulo 4, escrito por el doctor Vicente Arráez, del libro que estamos ahora comentando, pero os invitaba hoy a que tuviéramos este otro libro en cuenta como para, en un segundo encuentro, conversar sobre él. Y vuelvo a esta idea, que no es este un encuentro exclusivamente literario donde analicemos estilos, etcétera, etcétera, sino que serán un punto de apoyo a las lecturas y las sensibilidades que nos vaya despertando la lectura para en estos encuentros ir compartiendo pues, nuestros pareceres, temores, inquietudes, interrogantes, convicciones, etcétera. Así que el libro que os propongo es Martes con mi viejo profesor. Como veis, hay varias ediciones, varias editoriales, varias portadas, pero el título es siempre el mismo, Martes con mi viejo profesor. Y el autor es Mitch Albom. Así que este será el próximo libro. Es un libro delicioso. Yo llevo leído casi la mitad o un poco más y tiene momentos que son conmovedores, otros que son divertidos y todos absolutamente humanos, muy humanos. Así que en esta propuesta, uno de los aspectos de la Fundación, que es el de incentivar las sensibilidades para el acompañamiento, allí seguramente encontraremos muchos puntos para compartir. Resaltar también que no es obligación leer el libro en su totalidad, pero bueno, de él estaremos hablando, ¿no? Pero que no habrá un examen como para ver si se ha leído el libro o no, que fundamentalmente es participar y es un momento de encuentro. La reunión la vamos a llevar un poquito de esta manera. Ya le daré yo o a Vicente cuando me haga una señal. Le daré el rol protagónico y si queréis podéis irme enviando a través del chat preguntas, comentarios que en algún momento yo lo puedo compartir luego con Vicente y con ustedes. ¿Sabéis cómo hacerlo? En vuestra barra de tareas, que independientemente estéis en un ordenador o en una tablet, estará arriba o abajo. En el centro, Nani ya lo ha encontrado, estupendo. En el centro tenéis el icono del diálogo y dice chatear. Muy sospechoso. Un icono de diálogo y la palabra chatear. Así que yo creo que si se aprieta allí podrán, deduzco, que si apretáis allí en chatear tendrán que, esto es la deducción que es mi fuerte, ¿sí? Tendría que haber sido policía, detective, sí. ¿Qué más para contaros? Pues no mucho más que esto. Bien. Emi, dices que hay una persona interesada que no consigue entrar. ¿Y sabes por qué no consigue entrar? Te abro el micrófono. Sí, hay varias personas que me venga a mandar mensajes que no consiguen entrar. Entonces, mándales la invitación. Pueden mandar una invitación colectiva porque no dicen que no saben entrar. Rosana, Dewi, Luján Comas, no sé por ¿Pero qué. tienen el enlace? Pues yo les estaba mandando el enlace. Emi, Dice espera, que... Emi, que te voy a abrir también tu micrófono. A ver, el tema es que en principio iba a ser por Facebook, pero el enlace, el link que hay por Facebook no se ve que no sabe. Yo hablo de Rosana, que es la que tengo yo contacto. No sabe, no se apaña. Ah, mira, Luján está ahí. Sí.
Y le ha mandado Vicente un número, pero claro, le pasa lo mismo que a mí. En el Zoom te suelen mandar un ID, bueno, te suelen mandar el acceso directamente, con un ID y con una clave. Al mandarnos solo unos números, no se apaña. Es que quitamos la clave. Quítale la clave. Yo voy a enviarte... ¿Por Facebook no podéis compartirlo de nuevo, el link, que es más fácil? ¿Por dónde? En la página de Meta. En la página de Meta. Sí, era en un primer momento el itinerario primero, o si no por WhatsApp, pero algo que sea un poco más directo, que no se aclara. Mira, voy a copiar aquí el enlace. ¿Lo tenéis en el chat? Tenéis el enlace. A ver. En el chat está el enlace, pero solo lo ve quien está allá adentro. Sí, pero digo, si vosotros lo copiáis y Vale, os queréis enviar a vuestras amistades. Voy a intentar que lo copie. Sí. A ver, pues. ¿Pero queda activo el enlace si le sacas una foto? No, pero se lo envío a ella y que lo... Es que si no, no sé cómo hacerlo. Que yo tampoco te creas que soy muy ducha en esto. ¿No lo puedes copiar, y enviárselo por WhatsApp? No me deja. Y tú pinchas con la tecla derecha. Sí. Buenas tardes, Luján, algo decías. Claro. Bien, me alegro saludarte. Buenas tardes. Igualmente. Hola a todo el mundo. Hola. Vamos a parar un poquito Que lo tengo, está abierto. Si me oís, pues es que funciona. Sí. ¿Todo lo oís bien a Vicente? ¿Qué ha dicho? Parece que sí. Todas las cabezas se mueven en sentido afirmativo. Bueno, pues la idea en este primer encuentro del Club del Libro es empezar hablando de algo que ahora mismo pues está a nivel social, lo tenemos en todos los telediarios, que es sobre el tema del morir. Siempre las charlas que he ido dando sobre el tema de la muerte y el morir, siempre empezaban diciendo que la sociedad mira para otro lado y que ignora el tema de la muerte. Creo que ahora hay que cambiarlo absolutamente porque las noticias en el telediario vienen cada día contando el número de muertos. Entonces nunca nuestra sociedad había estado tan al día en lo que significa morirse. De momento, además, tenemos una sociedad en que está tan pendiente del número de muertos que todo está condicionado por el miedo a morir, que era una cosa que normalmente no estaba tan presente en nuestras vidas y que probablemente va a suponer un cambio tremendo si no nos morimos de esta, para lo que es el futuro y lo que podemos hacer de aquí en adelante. Creo que es interesante el podernos acercar al tema del morir, no tanto desde el susto, sino desde un abordaje diferente, desde la incertidumbre. La incertidumbre está muy mal vista ahora en estos tiempos. Parece que se acepta mejor contar estadísticamente el número de muertos, pero se lleva muy mal entender que la incertidumbre es una cuestión que está presente todos los días. Y ahí hay una pelea de los políticos, de los asesores, de los científicos, de todos los medios a la hora de querer hacer proyecciones hacia el futuro, de cómo va a ser esto, de saber cuándo supuestamente nos vamos a dejar de morir por el virus. Y es curioso que esto ha cambiado tanto que en este tiempo que he estado trabajando en el hospital de Torrejón, ha dejado de morirse oficialmente la gente que antes llenaba las UCIs. Han desaparecido, de pronto han desaparecido absolutamente las hemorragias cerebrales, los infartos, las otras causas que eran lo habitual que llenaban las unidades de cuidados intensivos. Todo se ha convertido en morirse por el virus que ahora pues, nos hace a todos hablar del coronavirus, saber
lo que son las curvas, si son logarítmicas o de las otras, a la hora de acercarnos a lo que puede suceder. Y esto está siendo, bueno, pues un tiempo sorprendente para todos, pero que se está viviendo mal. Y más aún cuando acaba habiendo un enfrentamiento entre quien cree que hay que confinarse en este tiempo y apartarse de los demás para evitar riesgos, quien cree que esto es una tontería, quien busca teorías alternativas o para curarse o para poder tratar de impedir la muerte por el virus. Entonces, bueno, actualizar todo esto es muy complejo porque está cambiando continuamente y en realidad hay un mensaje que es que no sabemos. No sabemos el tratamiento, no sabemos las consecuencias, no sabemos nada más que con todo lo que se está moviendo, pues probablemente el mundo va a cambiar, porque algo que sí tiene esta infección es que se extiende rápidamente, que para los que afecta de forma grave, pues bloquean el sistema sanitario y las unidades de cuidados intensivos, y que va a suponer un gasto, una inversión económica tan grande que el sistema económico va a cambiar. Entonces, uno de los aspectos que siempre hablamos cuando tocamos el tema de la muerte y el morir es la parte social que tiene que ver con el morir, que ahora va a tomar tanta trascendencia que incluso le va a quitar importancia a quién se muere y se va a sustituir por el tema económico que va a tomar trascendencia, y eso pues en algunos sitios es tremendo a la hora de primar que no caiga la economía antes que cuidar el tema de la salud. Y esto pues bueno, pues es algo que nos concierne a todos y que nos hace tomar posiciones de cosas que se mueven más desde la intuición. Se sigue discutiendo si las mascarillas sí, si las mascarillas no, si merece la pena seguir estando en casa o no, y hay una pelea tremenda. Pero bueno, creo que esto, como sale ya en todos los telediarios y los programas extraordinarios, pues a no ser que se os ocurra alguna cosa concreta para que podamos charlar sobre ello, pues no es donde quería entrar. Y quería ir mucho más a lo que se vincula desde el punto de vista de algo que era el tema del capítulo que os habéis leído del libro, que llamábamos nacer y morir, lo que tiene que ver con el nacer y morir, y por qué eso de alguna manera está conectado. Y se conecta a través de una cuestión fundamental que nos preguntamos cuando buscamos el sentido de nuestra vida. ¿Cuál es el sentido que tiene estar vivo? Y ante eso la pregunta es ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué vivimos? ¿Y por qué nos morimos? Y detrás de eso, ¿qué había antes y qué hay después? Y ese es un punto que conecta nacer y morir, y que, bueno, normalmente parece que hay una distancia que medimos a través del tiempo, que nacer es una cosa que hacemos en general de forma aparentemente inconsciente, y morir en muchos casos pues también es algo que cuando llega pues es el momento en que aparece la reflexión sobre ello. Una vez me preguntaba uno de mis hijos que tratando de hablar del tema de la muerte, decía él, ¿y para qué te preocupa tanto hablar de esto? Dice, pues yo no me preocupo ahora que estoy vivo, dice, cuando vaya a morirme, pues ya pensaré en lo de la muerte, pero ahora la verdad es que no me interesa. Y es una cuestión que a veces nos atañe a todos y que inconscientemente a lo largo de lo que llamamos vida, pues no tenemos en cuenta. Y la cuestión es que es tan interesante para poder vivir plenamente cada momento, entender que lo que se muere no es algo que está al final de nada, sino que precisamente es el momento que muriéndose permite
soltándose de eso que se ha muerto, permite crear el momento siguiente. Y en ese sentido, la vida es justo lo que creamos muriéndonos a cada instante. Y ese es un mensaje que yo creo que es fundamental para cambiar absolutamente esa visión que tenemos como que existe la muerte como final de algo. La muerte no existe, solo se termina una biografía, una serie de papeles que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo en esa visión lineal, pero lo interesante es lo que podemos aprender muriéndonos a cada instante. De esa manera, solo existe la vida como futuro cuando, muriéndonos de lo que llamamos vida y que está en el pasado, creamos el momento siguiente. No sé si es muy complicado decirlo así, pero es algo que a mí me ha servido mucho como para poderme soltar de las cosas que en realidad cuando uno escribe su currículum, su biografía y todas esas cosas, parece que que ahí es donde está la vida. Y la vida es lo que llevo puesto. De todo lo que ha ocurrido, todo lo que merece la pena está integrado en mí. Es todo lo que he aprendido y lo que soy ahora es único y va a durar este rato mientras lo digo, porque al mismo tiempo que lo nombro, se está muriendo. Y lo que viene ahora tiene, como cuando hablamos de la muerte de lo físico, pues nos acerca al misterio. Y esa manera de acercarnos al misterio es otra manera de abordar el sentido de la incertidumbre, de la intención que nos guía, porque hay algo dentro de nosotros esencial, que nos guía como un anhelo para conectarnos con lo que hay detrás de esa transición que llamamos muerte, con una visión material centrada en nuestro cuerpo. La visión desde lo que tenemos cerca a través de los sentidos es algo que nos sirve solamente desde un aspecto material, pero más allá de lo material, de lo que es la chicha, la carne, también todo lo que conlleva y que se pone en marcha ahí, hay algo subyacente y esencial que nos conecta sin que lo podamos racionalizar, nos conecta con algo que responde a la pregunta de dónde venimos y a dónde vamos. Nos conecta con la conciencia. La conciencia, que lo podemos llamar en distintas tradiciones, el uno, el Tao, Dios, el multiverso, da igual el nombre que le pongamos para darle una estructura que pase por la mente y el cerebro para darle forma a algo, que cuando lo entendemos así, estamos poniéndole límites, mientras que la conciencia es algo que no tiene límites y que solo se manifiesta a través de nosotros, a través de nuestro cerebro, dándole forma a la realidad que cada uno está construyendo. La vida que tenemos y que la vivimos como una realidad a través de nuestros sentidos es solamente la concentración de algo que en ese nivel de conciencia plena se manifiesta y toma forma de manera que ahora mismo pues en física se estudia como sistemas holográficos, como una manera de acercamiento en el que esa construcción de la realidad siempre es algo estrecho, limitado, que nos vale para entendernos en nuestro mundo habitual, pero que necesita de que se disuelva todo esto que está concentrado en nuestro rol, en nuestro nombre, en nuestro apellido, necesita disolverse para entrar en esa conciencia que trasciende lo material y que lo que llamamos morir es como la transición, la trascendencia de todo lo material para entrar en ese nivel de conciencia, que es a dónde vamos y que es también de dónde venimos. De esa manera, nacimiento y morimiento pues son dos aspectos de una realidad que construimos durante este corto periodo que nos toca compartir
y que está conectado por una cuestión también esencial a todos nosotros, que es el amor. Si nos acercamos a el momento material del nacimiento, ¿qué escenario hay cuando nacemos? Lo mismo que cuando toca morirse. Hay un escenario en que tiene un componente desde lo físico de dolor, de un dolor que supone para la madre la dilatación, excepto que las técnicas, las tecnologías modernas pues lo hagan por cesárea y con epidural, que parece que evita lo que entendemos como el dolor del parto. Pero es lo mismo que en el hecho del momento de morir, cuando se utilizan sustancias que también pueden evitar la percepción del dolor y los síntomas también por medios químicos o por otro tipo de medios. Pero el dolor va mucho más allá de lo que es esa parte de la dilatación. Hay muchos aspectos que tienen que ver con, no sé por qué aquí me sale, el dolor tiene que ver con todo lo que ocurre alrededor y que tiene justo lo que expresa es la resistencia a algo. Los partos son mucho menos dolorosos desde el punto de vista de la percepción cuando se viven desde un estado de relajación. Muchas de las técnicas que se utilizan ahora para el parto natural pues son las mismas que se pueden utilizar para la parte esa que llamamos el final de la vida. De esa manera pues encontramos muchos elementos comunes. ¿Y qué más hay alrededor? Ya no solo centrado en la persona que está naciendo o muriendo, pues lo que está alrededor en ese escenario, quienes lo forman son las personas que están ahí por amor. Justo los acompañantes están haciendo el acompañamiento desde un vínculo amoroso que le da sentido al acompañar el proceso de nacer y al acompañar el proceso de morir. Y en el proceso de nacer, quienes están acompañando van a ser profesionales por un lado del acompañamiento, familiares que van a vivir ese vínculo como otra forma de estar acompañando, y cada uno va a jugar un papel distinto. En ese papel distinto, siempre el vínculo por el que el profesional está ahí, porque el familiar o el amigo está ahí, va a ser el amor. ¿Qué escenario ocurre cuando hablamos del proceso de morir? A lo largo de una enfermedad, y en esta época a veces las enfermedades son largas y dan mucho tiempo para ese acompañamiento. Quienes están ahí lo están por amor también. El profesional que ha elegido estar como una manera de acompañar, eligiendo esa profesión que lo vincula permanentemente al sufrimiento del otro, que sufrimiento como parte de la vida. El familiar que va a estar justo ahí también en esa vinculación que suele ser el cierre de un periodo compartido y que es por amor. Entonces, entre esas dos respiraciones que supone la inspiración del momento de nacer y la expiración del momento de morir, todo lo que se comparte y le da sentido a lo vivido, compartido, lo nacido y lo que se muere, es el amor, que es justo el elemento que conecta todo y le da sentido a cada uno de los instantes que podemos vivir como respiraciones. Y de hecho, si entre ese momento de nacer y morir vivimos lo que ocurre cada día, ligándolo también a cómo nos morimos continuamente, cada respiración no deja de ser otra manera de vivir el parto y la transformación a la hora de cómo estamos transformando cada instante. Para vivir en esto que llamamos vida necesitamos
tomar algo que nos nutre desde fuera, inspirar, tomar oxígeno, tomar algo que entra a través de la piel, tomar algo que entra a través del alimento, algo de fuera, que nos llena, lo transformamos y lo devolvemos al mundo exterior. Cada cosa que forma parte de nosotros no deja de morirse, transformarse y devolverla como creatividad en todo lo que hacemos, y desde el papel que nos toca, pues ofrecemos a nuestro entorno. Todo eso lo podemos vivir, como en muchos casos ocurre, de forma automática, sin tomar conciencia del sentido que tiene cada uno de estos momentos. Lo interesante es dejar que esa conciencia global de la que hablábamos, de dónde venimos y a dónde vamos, se vaya impregnando, nos vaya impregnando y nos vaya haciendo que nuestras limitaciones, que la estrechez de nuestra mente y los límites también de lo físico se vayan expandiendo con cada uno de los actos que hacemos. La forma de permitir que esto ocurra desde un punto de vista material y de los sentidos es comenzar trabajando con la atención. Con la atención progresivamente se va ampliando todo lo que tiene que ver con nuestra mente, va permitiéndonos a través de la introspección el ir descubriendo todo eso que de forma esencial forma parte de nosotros, y que esa esencia es lo que nos conecta con esa conciencia plena, y solo la podemos descubrir expandiendo nuestros límites, trascendiendo nuestros límites. Y eso es algo con lo que podemos trabajar continuamente. Morir, la muerte, solo significa disolver los límites que tenemos, los límites de la piel, los límites del pensamiento, los límites del orgánico, los límites de todo aquello que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, que parece que es lo que constituye nuestra vida. Y algo muy interesante que tiene que ver con el proceso de morir como la parte a donde desemboca nuestra biografía, es que en esa parte de morir desaparece tiempo y espacio. Para entrar en esa dimensión de conciencia plena, todo lo que son los parámetros que nos sirven para vivir la experiencia biográfica como una flecha del tiempo que va del nacimiento al morirmiento, todo eso desaparece. Justo se disuelve. Son cosas que seguro que nos han podido ir ocurriendo como experiencias a lo largo de la vida. Probablemente si nos preguntamos y repasamos momentos de nuestra historia, encontramos instantes de expansión de la conciencia, o escuchando música, o haciendo ejercicio, o en conexión con la naturaleza, o haciendo el amor. Hay momentos en que la conciencia de lo que yo soy con el yo delante se disuelve. Y eso es un elemento que nos permite reconocer todo lo que hay más allá de esa piel, de ese estuche que soy para moverme en esta dimensión. Nos permite conectar y reconocer esa otra dimensión o esas otras dimensiones que hasta cuando las queremos traducir a esta parte, a esto que vivimos, que llamamos vida, cuando la intentamos traducir volvemos a colocarle límites. Entonces, normalmente, si profundizamos con las herramientas como la meditación o con la introspección, y nos permitimos experimentar mirando hacia adentro o hacia afuera, sin quedarnos en el análisis racional, sobre todo, nos encontramos con experiencias de este tipo. Hay mapas sobre cómo es este proceso, el proceso de
morir, y el que me ha parecido más interesante es el mapa que hace Peter Fenwick a la hora de cómo acercarnos a todo lo que el proceso de morir nos conecta con esa expansión de la conciencia que nos va dando flashes de lo que hay más allá de lo racional. En este mapa de Peter Fenwick, pues habla de todo lo que antes, incluso a veces hasta 2 años antes del momento en que llega esa disolución del cuerpo material, empiezan a ser pistas que van apareciendo, permitiéndonos conectar con esa conciencia que trasciende lo biológico. Hay una descripción en el libro de Peter, El arte de morir, tremenda de todo lo que ha ido recogiendo de experiencias de personas normales que una vez que alguien les pregunta, pues han ido contando todo este tipo de situaciones que van desde las cuestiones más placenteras hasta las cuestiones más, digamos, que tienen que ver con el terror. Con el terror, no, con experiencias que pueden ser incómodas. En mucho parece que todo esto está ligado también a cuestiones de tensiones que se tienen que ir disolviendo a la hora de acercarse a ese proceso de morir. Bueno, en el libro del que estamos comentando, el capítulo 4, pues hay también un capítulo de Peter en que habla toda esta parte que tiene que ver con la conciencia no localizada y ese mapa de experiencias que hay en torno al proceso de morir. Algo que me parece que es interesante para acercarlo a la vida cotidiana es para, si os toca estar cerca de personas que están en ese proceso de morir, escuchar aquellas cuestiones que aparecen como conexiones con personas que no están presentes, como traslaciones en el tiempo que a veces quien está escuchando, acompañando, pues considera que son o sueños o se cuestiona que eso sea algo real. Escuchar porque esa persona que está en un momento de transición está entrando en contacto con otra dimensión y lo que hay no es que sea un invento, que sea una alucinación en un sentido negativo, sino que está entrando en otra realidad que cuando se traduce no está viendo lo mismo que nosotros. Entonces, ahí es importante escuchar, acompañar y facilitar cómo gestionar esas situaciones que incluso pues, en los hospitales se suelen, todo lo que es el acompañamiento para profesionales de la salud, se suele entender como que hay una afectación a nivel mental y se suelen tratar siempre con fármacos para que disminuya el umbral de respuesta. A veces esas experiencias son muy enriquecedoras y son una forma también de que las tensiones que se han acumulado a lo largo de la vida se puedan disolver. A todos nos va a tocar en algún momento vivir cerca de otros su proceso de morir y también nos va a tocar que nos acompañen. Hay cosas que, bueno, por poner algún ejemplo personal de esta etapa, yo he tenido un sueño recurrente que siempre se me presenta de cómo me voy a morir y siempre me veo muriéndome sentado debajo de un pino. Nada dramático, no parece que sea un accidente y esto me ha llevado a mirar siempre a ver si reconozco el pino en el que me tocaría morirme.
Entonces, mi casa está llena de pinos por aquí alrededor. Entonces, si me toca morirme, pues ya tengo el pino previsto. De hecho, lo he colocado en un sitio aparte y no sé si será así o no. Pero bueno, es algo que a veces te permite acercarte para la reflexión también de hasta cómo te gustaría morirte y sobre todo cómo no te gustaría morirte. Entonces creo que ese es un punto importante a la hora de hablar del tema de la muerte y el morir, que ahora que estamos supuestamente bien, todos ahora en casita, atemorizados y sin salir, pensando que si salimos nos vamos a morir de este virus y además de muy mala manera, porque desconectados de todos los que nos rodean, aislados en un sitio con gente con máscara, con lo cual tampoco vamos a saber quién está alrededor nuestro para acompañar ese momento, y con máquinas luchando para que no te mueras, pues aprovechando este momento quizá sí que podamos reflexionar sobre cómo no nos gustaría morirnos y tomar medidas para eso. Son cosas que se pueden hablar, se pueden dejar por escrito, se puede uno empezar a trabajar sobre qué es el significado que tiene morirse. Morirse significa disolver todo lo que tenemos a mano. Entonces es algo que podemos ver también haciendo ejercicios, como por ejemplo, pues ver cómo se muere mi biblioteca o ver cómo se mueren las cosas que tengo cercanas, desprendiéndome de ellas. Hay temas que a veces pues los vemos con un dramatismo especial, por ejemplo la muerte de un niño. Y siempre hay un temor tremendo a cómo nos relacionamos o cómo tratamos de comprender que un niño se muera, porque parece que está peor visto que se muera un niño que se muera una persona mayor. Y cuando preguntamos a una persona mayor, por mayor que sea, a veces el temor de la persona mayor para morirse, pues, pensando que le queda menos, suele ser peor, de más sufrimiento que el que tiene un niño, que tiene mucha menos mochila de la que soltarse. Los niños suelen aceptar mucho mejor su proceso de morir y porque lo viven de una forma mucho más natural, viven mucho más elementos de lo práctico. En ese sentido, a veces el problema es lo que proyectamos los mayores sobre los niños, y ese es otro tema importante para discutir. Yo no sé si estoy hablando mucho ya y no sé si puede ser interesante que podamos hacer algo más interactivo y poder escucharos y ver qué preguntas hay para acercarnos a este tema, que como lo abarca todo, podemos ir de una punta a la otra, hablando de los temas como las emociones que se mueven, como los tratamientos de cuidados paliativos, como el abordaje de los síntomas, como las particularidades que puede tener las maneras de morirse en distintas tradiciones, como los temores que tenemos a la hora de que yo me muera, lo acepto, pero me duele mucho lo que sufren los que están a mi alrededor, que no quieren que me muera. Entonces, no sé si podemos pasar después de este rato a ver qué preguntas surgen y a partir de ahí pues nos movemos si Karma Tempa abre los micrófonos o dice cómo levantar la mano para poder tener alguna pregunta y poderla comentar. ¿Sabéis cómo se levanta la mano para preguntar? Sí, mira. Ah, mira. Y lo hacemos ahora. Os voy a devolver, vamos a hacer una prueba, a ver qué os parece. Voy a habilitar todos los micrófonos, pero corremos el riesgo que se cuelen pues algunas conversaciones si estáis con más gente o que se acoplen.
Si eso ocurre, pues entonces os avisaré que vuelvo a cerrar los micrófonos y nos manejamos por el chat. ¿Os parece bien? Muy bien. Entonces ahora voy a devolveros la voz. Eso es, sí, sí. Que el otro día decía que voy a extrañar mucho cuando podamos encontrarnos con la gente, el hecho de silenciar y activar las voces de la gente, porque hasta ahora hemos pasado a esta vida virtual y en todas las charlas que uno, charlas que hace de internet de... que uno va allí dando, abriendo o cerrando. Y ahora conseguido conectar. Yo creo que nos está pasando eso que os decía. Entonces, como se cuelan voces, se acoplan micrófonos, entonces, dos cositas. Como os invitaba Vicente, levantar la mano, que puede ser la mano física, o tenéis la posibilidad creo que es en el chat, de levantar la mano. Igual como cabemos todos en una pantalla, con el hecho de levantar la mano así más fácil, o de escribirme una pregunta en el chat, como prefieran. Después de tanta vuelta, ¿he podido ser claro cómo sería el sistema? ¿Sí? ¿Levantamos la mano o escribimos en el chat? Bien. ¿Algún tema que os apetezca tocar y comentemos? Sí, mira, Vicente, perdona. Le voy a abrir el micrófono a Emi. Sí, a mí me ha surgido la duda de qué hacemos con la duda, ¿no? Porque, a ver, yo soy muy profana en este tema, ¿no? De la muerte desde este punto de vista, como desde la conciencia, ¿no? Desde tan abstracto, ¿no? A mí me parece muy abstracto, aún en mi madurez. Y entonces yo me inicio, ¿no? Hace unos años en la meditación, empiezo de manera autodidacta a leer libros con respecto a esto que se comenta, ¿no? En el día de hoy de la muerte, desde ese punto de vista, desde ese prisma. Pero de vez en cuando dudo, ¿vale? Tú afirmabas, Vicente, de manera muy segura de ti mismo, que la muerte no existe y que después ocurren ciertas cosas, ¿no? A mí a veces me entra la duda, ¿no? En mi inexperiencia. Y mira que he tenido experiencias que dices tú, no tiene ningún tipo de explicación terrenal, ¿no? Lógica, a mi entender, ¿no? Y a mi parecer. Y ahí me vuelvo a no dudar, en plan de nada, esto es así. Pero de vez en cuando me viene la duda. Entonces, ¿qué hago con la duda? ¿Qué puedo hacer con la duda? Es mi pregunta. Bueno, ahí con la duda, ahí hay algo que me gustó mucho de uno de mis maestros, y es que decía que podemos, en el camino de la vida, podemos hacer dos cosas: o ser imbéciles o ser sabios. Entonces, el imbécil o la imbécil es quien duda y se pasa el tiempo pensando, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? Y lo que hace es que con esa duda permanente, la duda te impide actuar. El sabio tiene los mismos elementos y lo que hace es que se interroga y decide. Entonces hay cosas que no vas a poderlas vivir nunca desde la certidumbre, pero vas a alcanzar la sabiduría si cambias esa manera de decir dudo que no vas a poder resolver desde lo racional. Lo que haces es que te interrogas, recoges toda la información que tengas a tu mano y actúas. Y eso te vale para cada momento. Y eso te convierte en sabio. Porque no vas a estar nunca dándole vueltas a y si esto, y si hubiera hecho, y si hubiera decidido. Lo único que vale es lo que hagas, porque eso es la vida. Lo demás es no vivir. Y lo de morirse tiene que ver con hacer con todo lo que tienes, porque solo existe ese momento. La duda te impide vivir plenamente ese momento. Con el interrogante, lo que vas a pasar es a la acción y vas a crear la vida en ese momento. Entonces,
Tu paso siguiente es decidir quedarte de imbécil o de sabia. Con los mismos elementos uno da el paso siguiente. Y utilizo una terminología contundente porque es que dudar no lleva a nada absolutamente. Solamente a recrearnos pensando en que va a aparecer algo nuevo que me va a dar la certeza. La vida consiste en la incertidumbre y la riqueza que tiene la incertidumbre es que permite la creatividad. Y la creatividad tiene que ver con hacer. Da igual lo que pienses, da igual lo que podías haber hecho porque todo eso no existe. Son elucubraciones de la mente que te convierten, que te idiotizan. Así es que, con los mismos elementos, el paso siguiente es saber que eres una sabia haciendo y no quedándote sin hacer por si acaso te llega la respuesta. La respuesta la tienes tú, está dentro de ti y es única, porque es lo que hagas. Y no hay nada bien hecho ni mal hecho, solo lo que has hecho que es lo único que existe. Vale, gracias. Ahí estoy dudando si ser imbécil o... No, creo que lo tengo más claro. Sí, lo tengo más claro. ¿Hay alguna manita por ahí? ¿Algo que queráis comentar? Cada tema que se abre, porque el tema que habría en mí es justo algo esencial en la vida, que es la incertidumbre. Y es que no podemos vivir sin incertidumbre cuando el que no tiene dudas es un peligro, porque eso lleva a la intolerancia, a las creencias estrictas, a pensar que esto es la verdad. Entonces, todos en esta vida nos toca pasar por muchos momentos en que la elección de lo que hacemos nos pasa de la duda al interrogante. Pero una parte importante de la vida es ser imbéciles. La cuestión es que podemos elegir. ¿Alguna aportación? Más que una aportación, yo, a no ser que alguien quiera aportar algo, a lo mejor me he adelantado. No. Entre las cosas que he ido resaltando en la lectura del libro y particularmente de este capítulo, que creo que es un tema que nos atraviesa a todos, que es el temor, el miedo. Entonces, en la página 100, para ser más exacto, dices, ¿no? Y leo literalmente, la muerte y el morir siempre nos van a conectar con nuestros miedos y también con la posibilidad de trascenderlos sin ignorarlos. Desarrollas un poquito la idea de la mortalidad, como nuestra finitud, cómo nos relaciona con nuestra impotencia, el hecho otra vez más de la impermanencia. Y aquí es el punto principal. Dices, si nos quedamos en esa batalla, en esa lucha del aparentar con el ser, siempre aparecerá la frustración de haber perdido. Morir bien tiene que ver con abandonarse, con rendirse, con dejar esa lucha de poderes de la que nunca podremos salir vencedores. Y me parece pues un párrafo muy jugoso que da mucho de sí con esto del abandonarse. ¿Quisieras por favor explorar un poquito más este párrafo, esta idea que has expuesto aquí en este capítulo? Sí, me parece que el tema del miedo es algo que bueno, estamos además en una época en que todo alimenta precisamente el miedo. Y el miedo es algo que simplemente está ahí para ponernos en evidencia dónde somos vulnerables. El miedo es un buen amigo para acompañarnos a lo largo del tiempo, porque nos recuerda dónde somos vulnerables y la cuestión es que si lo alimentamos nos puede acabar paralizando.
Si simplemente nos recuerda nuestra vulnerabilidad, pues es alguien que en esa compañía nos permite también tener actitudes que sin alimentarlo le dan sentido a lo que podemos hacer. Quien no tiene miedo está justo en ese territorio, conectando con lo que decía Emi de la duda. Quien no tiene miedo no tiene dudas, todos son verdades, y esas personas son peligrosas, porque siempre a nivel energético el miedo tiene que ver con el cambio. Hay dos tipos de miedo, por hablar un poco más, por profundizar en lo que nos puede ayudar. El miedo al cambio, que nos hace siempre mirar hacia atrás y ser conservadores, tratando de estar apegados a lo que ya conocemos, y ese miedo es algo inherente al ser humano, que continuamente está cambiando, puesto que la vida es cambio. Como siempre hay una parte conservadora que además tiene un poder tremendo dentro de nuestras estructuras cerebrales, que a través de lo que es el cerebro reptiliano, el cerebro más antiguo, nos permite simplemente tener actitudes para sobrevivir. Es el miedo que se pone en marcha para recordarnos qué es lo que podemos hacer ante los fenómenos que impactan con nosotros, que es o ganarle al miedo, a aquello que nos da miedo, superarlo, darle poder, luchar por vencerlo, que es un mensaje habitual cuando ahora mismo nos asusta todo con el virus que nos rodea. La imagen es siempre: vamos a luchar y lo vamos a vencer. Pues es una de las actitudes que pierden de vista cuestiones esenciales, puesto que a veces la lucha mayor es contra un fantasma que construimos y que ni siquiera tiene ninguna dimensión que de verdad pensemos que vamos a superar. Entonces, el miedo es algo que nos hace o ser depredadores que acaban con los que nos producen miedo, que es una posibilidad. La otra posibilidad con el mensaje del miedo es huir del miedo buscando actitudes como para aislarte, que es la otra cuestión de la que ahora está tan presente. Me aíslo como una forma de quitarle el miedo del medio. Y además los aislamientos pues suponen las EPIs que aprendemos ahora, todo lo que significa esa palabra, de ponernos capas que nos separan de aquello que temo, mascarillas para ir por la vida, distancia para desconectar de lo demás, estar aislado en casa. Todo eso es o la otra forma de tratar de escuchar el miedo huyendo, y la otra forma de poder estar en ese mensaje del cerebro reptiliano primario es relajarnos, y cuando no estoy tratando de comerme al otro o evitar que me comas, pues durmiendo para descansar, que es la otra dimensión en la que respondemos a los fenómenos que nos atacan. Entonces ese es un tipo de miedo a las cosas que cambian o que tienen que ver con la vida. Hay otro miedo que construimos desde el poder de nuestra mente, que ya no tiene que ver con responder a fenómenos de la misma dimensión o de la naturaleza que nos rodea, sino el miedo que se construye y que puede suponer algo terrorífico, que ya es una respuesta exagerada a cualquier elemento que tenga contacto con nosotros. Es un miedo que construimos nosotros desde el miedo. Y eso a veces es todavía más terrible, puesto que el miedo a cambiar es algo que forma parte de la vida. Tenemos que convivir con él, escucharlo y darle las gracias cuando nos recuerda dónde somos frágiles cada uno. Nos permite también cuidarnos en todas las dimensiones y no ser víctimas, no perder la libertad en función de eso. El miedo, que aparece como una construcción de la mente, siempre nos puede llevar a una dimensión
del terror, porque es algo que construimos desde nuestros propios fantasmas. Y con ese miedo hay que ser especialmente cuidadoso, porque somos nosotros quienes lo estamos creando, ya no en donde somos frágiles, sino con el poder tremendo de la mente que tiene tendencia también a elucubrar entrando en esa otra dimensión. Entonces, bienvenido el miedo y cuidado con las personas que dicen no tener miedo. En una época que escalaba, siempre que alguien de mis compañeros de escalada decía que no tenía miedo y ni se aseguraba ni nada, lo descartaba enseguida para cualquier cosa así. Personas sin miedo tienen un componente de ignorancia grande, pero son peligrosas y hay que a veces tenerles miedo. No sé. Vicente, perdona, te he interrumpido. ¿Querías agregar algo? No, que sí, he respondido a la cuestión. Sí, sí, al menos, sí, y es un tema para seguir explorando y en algunos otros encuentros lo seguiremos haciendo seguramente, pues es un tema muy rico, muy profundo. Te acerco una pregunta que hicieron por el chat. Dice, ¿qué opinas de la doctrina espírita? Bueno, no conozco bien como para poder hablar de doctrinas, pero en principio, personalmente, todo lo que conlleva algún tipo de creencia es algo que pienso que tiene que ver con fases de la vida, pero cuando lleva adelante el término doctrina, ya y esto es una opinión, siempre me genera un punto de cuestionamiento. Huyo un poco de cualquier tipo de doctrinas. Creo que el proceso de evolución hacia la espiritualidad a veces pasa por creencias, a veces pasa por la fe como distintas dimensiones y poco a poco creo que la espiritualidad es algo esencial que llevamos todos dentro y que si la dejamos aparecer va a trascender cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de fe, que son como sustentos que nos valen, como bastones que nos valen a lo largo de la vida y que creo que en el camino de la espiritualidad lo esencial se conecta para todo lo que es el común humano y todo ese proceso es algo que es respetable, creo que es el camino que cada uno puede elegir, pero que todos te llevan a lo mismo y hay un factor común que tiene que ver con la dimensión espiritual a todos los seres humanos, más allá de religiones, doctrinas, creencias o tradiciones. En esto hablo desde un punto de vista muy personal y siempre creo que es importante respetar el punto en el que está cada uno y la experiencia que le sirve. Creo que yo me he criado en la religión dominante en nuestro país y he ido pasando por etapas que conforme el conocimiento te permite profundizar, tocas más lo esencial y entiendes que el camino que te toque te va a llevar, va a ser confluente siempre con la espiritualidad en una dimensión adimensional, que es algo común para todas las tradiciones, todas las religiones y todas las experiencias que te acercan a lo místico. Pero en el caso concreto de espíritas no me atrevería a emitir ningún juicio personal. No la conozco, no conozco bien. Muy bien. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar o compartir? No necesariamente hacer una pregunta, a lo mejor os apetece acercarnos a algún comentario de lo que ha surgido durante este encuentro, de lo que habéis leído
en este libro o en otros, bienvenidos serán. De uno, no habléis todos juntos porque se acoplan los micrófonos. Te abro... Sí, ok. Vale. Hola. Hola, Guillermina. Al principio del libro, al principio de este capítulo, se habla pues precisamente de la similitud entre el nacer y el morir, como ya has comentado tú también, y de que con el tiempo los rituales y los que gobiernan de alguna manera o conocen esos rituales se empoderan un poco del proceso de morir, apartándolo de lo que somos los que no somos expertos en la muerte. Ahora eso pasa en los hospitales, quizá los chamanes antiguos han pasado a ser los médicos de ahora de los hospitales, tanto a la hora de nacer como a la hora de morir. Entonces mi reflexión aquí es un poco cómo podríamos trabajar, cómo ves tú, cómo veis todos, ¿no? El trabajar la posibilidad de volver a llevar al hogar, a llevar al entorno de la familia y de donde ha vivido la persona, tanto el proceso de morir como también el proceso de nacer. O sea, no sacar el proceso de nacer a un hospital de forma siempre obligatoria y también igual la muerte, ¿no? Sé que con los métodos paliativos ya va yendo posibilidad de morir en casa, pero ¿qué creéis que la sociedad podría aportar? ¿Cómo podríamos llamar la atención de la sociedad hacia que esos dos procesos se pueden vivir de una forma mucho más humana, mucho más cercana y impregnarnos de ellos precisamente para que luego lo que tú has comentado, ¿no? Todo lo que hay entre nacer y morir tenga más sentido, ¿no? Tenga realmente un valor, que es el comprender que has llegado aquí y que te vas a ir. Y si lo ves y lo vives de una forma cotidiana con tus familiares, con tus amigos, con tus personas cercanas, quizá a lo mejor también esa parte de miedo que existe a la muerte y que existe a lo desconocido, a lo mejor lo podríamos gestionar mejor, ¿no? No sé qué os parece. Sí, ahí es verdad que las sociedades llamadas del primer mundo, las sociedades como la nuestra, han construido todo el mensaje que se comparte por los medios de comunicación, lo que tiene que ver con la juventud, la vitalidad, de alguna forma la salud, y que desafortunadamente el morir se ha quedado como un tema profesional del sistema sanitario. Morir tiene que ver con la humanidad, no tiene que ver con el sistema sanitario, y un error importante es vincular el morir a la idea de enfermedad y que el sistema sanitario es quien tiene que resolver esa cuestión. Hay cambios importantes que creo que con esta pandemia van a permitir reflexionar precisamente como que el tema de la salud, que ahora mismo tiene el protagonismo de las unidades de cuidados intensivos, va mucho más allá, y el tema del protagonismo que tiene la posibilidad de contagiar o de contagiarte más allá del miedo y más allá de los temas políticos, le da un protagonismo a cada uno de cómo tiene que vivir la dimensión de su vida social y de todo lo que ahora mismo pues interacciona con el mundo. Esto como reflexión va a ser algo que en la pospandemia va a ser un elemento importante, porque podemos regresar al pasado y todo consista en aumentar las inversiones en el sistema sanitario para que todo se controle más por supuestos expertos y que la solución sea una vacuna, y tal y como está el mundo ahora, si no cambia, aparecerá otro virus dentro de un tiempo diferente,
y pensar que esto lo cura una vacuna o un tratamiento no vale para nada. Entonces, sacar la dimensión del morir, de la visión de la enfermedad, integrarlo en la vida y trasladar mucho más a algo que en ese capítulo precisamente hablo, el sentido del morir como aprender a vivir. Todo lo que nos pone delante la muerte tiene que ver con ese sentido de poder vivir con plenitud, sabiendo que cada momento es efímero. Le da mucho más sentido a la intensidad de cada momento saber que se acaba, como para que no importe tanto plantearnos si hay que conseguir llegar a los 90 años como expectativa de vida o evitar todas las causas de mortalidad que hay alrededor. Luchar con eso va a ser inútil. Y ahora mismo pues tenemos esta evidencia de una situación muy concreta que no va a servir para nada si volvemos otra vez a que morir sea algo de lo que se apropian los políticos y los especialistas. Porque con todo eso se va a impedir morir bien y sobre todo vivir bien. Fijaros la trascendencia que tiene si esto se convierte en un nuevo modelo de vida basado en la ausencia de contacto entre los seres humanos. Al final, esto afortunadamente la naturaleza lo va a resolver de otra manera. Todos vamos a tener contacto con el virus y la única solución que va a haber para poder convivir con un virus va a ser tener contacto con él y ser capaces de transformar nuestra manera de vivir conviviendo con una proteína más, porque además se le da una entidad al virus como si el virus tuviera vida propia, tuviera conocimiento y tuviera una moral o una ética para ser capaz de fastidiarnos a todos. O que detrás del virus pues hay una mente que ha hecho un modelo para acabar con las personas vulnerables mayores con una intención concreta o como un negocio. Todo eso que se escapa de lo que podemos de verdad tener ninguna certeza es algo que lo que merece la pena es convivir con ello y precisamente ver que esto que decía Guillermina, pues que acercar que el tema de morir es algo mucho más cercano. Fijaros que este virus, incluso en los casos en que la mortalidad parece mayor y en una franja de edad que está por encima de los 80 años, pues puede tener una mortalidad que va a rondar como media pues el 2%, una cosa así, según los estudios que hay, que ahora tienen poco valor, pero que la mortalidad en personas muy vulnerables y todo concentrado, pues es todo muy aparatoso. Pero más del 90% de los seres vivos ahora mismo conllevan bien la relación con el virus. O sea que en este sentido hay mucho más de todo lo que se ha generado alrededor y eso no significa, no abogo por no cuidarse y por no darle el sentido que tiene. Pero que ahora mismo estamos hablando que hay todavía en el mundo muchas situaciones para morirse que hemos integrado absolutamente, que no nos causan ni reflexión ni pensamiento, pero en el mundo se muere de hambre un porcentaje tremendo de la población, de distintos tipos de violencia, muchísima gente, de accidentes de tráfico, muchísima gente. Y todo eso, en cambio, está integrado en la vida cotidiana. Lo hemos asumido como una evolución de nuestra sociedad y un riesgo es que hagamos lo mismo con el virus, se encuentre una especie de vacuna o de tratamiento que sirva para minimizar el temor y que nos permita salir a la calle sin mascarilla, o lo mismo y hay que salir siempre con mascarilla. No hay que perder de vista que cuando veíamos a japoneses, por ejemplo, turistas japoneses circulando por España, muchos ya llevaban mascarilla puesta. Y la mascarilla tiene que ver con algo a lo que se han acostumbrado
de vivir en ciudades como Tokio, en que tienes en las esquinas maquinitas con oxígeno, expendedoras de oxígeno para respirar en medio de una calle, o formas de contención en ciudades como Tokio, de que tienes células en donde echas una moneda y puedes ir a descansar un par de horas para echarte la siesta porque no tienes el tiempo para ir a tu casa y te sales del estrés de la vida cotidiana. Con lo cual significa que a veces no estamos viviendo de una forma saludable, de una forma que nos permita ser felices, porque estamos simplemente acoplándonos a un modelo de vida que creo que en esto, y escribí un artículo que se llamaba Gracias Virus, por la oportunidad que supone precisamente por lo que se ha puesto en marcha de algo que nos permita reflexionar para transformar el modelo de vida sin vivir que tenemos. Ahora mismo parece que descubrimos que van a haber unos cuantos parados más de los que había y van a haber recursos en tono un tanto frívolo, pues comentaba que ahora mismo todos los parados que antes nadie los consideraba y eran marginales, pues ahora mismo van a tener, a consecuencia de la pandemia, un sueldo básico para poder vivir y de pronto se les considera. Hay gente que por esto va a poder cobrar un mínimo para vivir por la cuestión de lo que se ha puesto en marcha. Entonces, ojalá aparezcan con esta situación de esta pandemia, pues una visión distinta de lo que significa morirse y sobre todo una visión distinta de cómo podemos vivir integrando que morir es una cuestión de todos y no es una cuestión que tenga que ver ni con la sanidad, ni con los políticos, ni con las leyes. Ojalá. Me gustaría agregar dos cositas. Una, en relación con lo que decías, Guillermina, que me parece importantísimo esta suerte de los ritos colectivos que nos ayudan a una transición. Y mi esperanza es que esto, como bien decía Vicente en el comienzo de la charla, ha quedado tan expuesto, la enfermedad, el morir, la dependencia, las necesidades, como una idea tributaria de todo esto, el tema del duelo. Y creo que va a exigir, o que es una invitación, sí, más que una exigencia, veámoslo como una invitación a mucha creatividad y a mucho ingenio para que encontremos maneras, rituales en el sentido no ritual de lo religioso, sino ritual de utilizar, como en las religiones también, elementos físicos para expresar elementos no físicos, elementos emocionales. Entonces creo que será una buena oportunidad para agudizar el ingenio y vosotros en la Fundación Vicente lo estáis haciendo con el duelo que estáis ofreciendo online, pero cuando podamos encontrarnos, esto que no hemos podido hacerlo en los tanatorios o el café que tomábamos días después con nuestros amigos cuando fallecía alguien, pues recrear esos ámbitos en los que podamos encontrarnos los unos con los otros y compartir ese momento de la pérdida, ¿no? Ese momento de la transición. Más allá de lo que seguramente harán todas las tradiciones religiosas que convocarán a sus fieles. Pero yo estoy hablando de algo más transversal, ¿no? De algo más humano que trascienda. E incluso lo estoy proponiendo yo en mi ámbito budista también, ¿no? De que ni siquiera lo hagamos en un templo, que lo hagamos, podría ser al aire libre, en el que llevemos fotos. Tampoco son ideas nuevas, ¿no? Voy recordando algo en el que nos podamos juntar y compartir todos ese momento que no hemos podido hacerlo cuando se nos ha muerto alguien. Entonces creo que será no solo el de pedir, sino el de movernos nosotros hacia y buscar allí cada uno en sus grupos, que a lo mejor son en nuestra familia, que se ha muerto alguien, pues encontrarnos y hacer ese ritual de transición. Es una etapa muy, muy creativa la que se viene y en la que creo que estamos invitados
aportar mucho y no esperar solo que se nos den algunas cosas, sino tener una actividad participativa importante. Y el tema del duelo, sin duda, es una de esas posibilidades. Y si os parece, porque ya va siendo un poquito la hora y media que nos habíamos propuesto, pero que tampoco tiene que ser tan terminante, quiero leer un mensaje que llegó recién que decía que por el chat, que esta pandemia ha dado la oportunidad de morir a mucha gente en su cama, ¿no? en su casa. Personas que estaban muriendo por otras patologías, que las familias no los han llevado a los hospitales y que han muerto en su casa. Ese era un comentario que nos aportaban recién desde el chat. Entonces, bien, no sé si Vicente, ¿quieres aportar algo más? Si alguno de ustedes queréis hacer algún comentario más, si ya os parece que podríamos irlo ya concluyendo también. ¿Cuál es vuestro sentir? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, podemos hacer un ritual de despedida. Sí. Es siempre algo que viene a ser como, bueno, pues conectar con que se muere este rato que hemos compartido. Sí. Y justo qué pasa a formar parte de nosotros, qué renace en mí después de este rato que hemos compartido, con las energías que ahora mismo han conectado entre los que estamos aquí, en donde esa conexión prescinde del espacio, porque si conectamos con lo esencial y lo que se queda en mí, en cada uno, a través de la imagen, de los gestos, de las miradas, de lo que ya forma parte y hace que sea nuevo lo que viene ahora. Y ese es un elemento que siempre, sea lo que sea, es renovador. Entonces la clave es ser capaces de justo disolver el momento y saber que lo que merece la pena ya me lo llevo puesto. Luego siempre podrán aparecer preguntas que no salieron a la luz, respuestas que me hubiera interesado encontrar, pero eso es un momento nuevo que podremos disfrutar de otra manera, en otro tiempo, en otro espacio, en cualquier lugar. Así es que, pues, el ritual es un ritual más de despedida, que, por ejemplo, pues tiene simplemente en las imágenes que hay, pues podemos mirarnos cada uno, cada una, simplemente recorrernos con la mirada y soltarnos y simplemente dejarnos ir y crear el momento que viene ahora con la sensación preciosa de haber disfrutado de vuestras miradas. Gracias. Pues me parece una invitación estupendísima y quisiera agregar esto que creo que suma a lo que dices, que es tus últimas frases, el último párrafo en el capítulo. Nacer y morir pueden ser difíciles, son duros y cruciales los momentos de la existencia que están conectados y que manifiestan la esencia de todo, y concluyes diciendo lo que ahora también estabas invitando, que lo que nos une se llama amor. Entonces, pues yo creo que todos recogemos tu invitación de ir recorriendo cada uno de los cuadraditos en los que estamos, y de nuestra parte también os agradecemos muchísimo vuestra presencia. Ok. Gracias. Activados los micrófonos. Gracias. También a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Okay.
Vamos a contar por el Facebook, por el grupo de Facebook y por las redes también de la Fundación, un nuevo encuentro. Esto ya lo estaremos editando para subirlo a las redes estos días. Y estad pendiente de una nueva invitación. Un poco la excusa era martes con mi viejo profesor. Que no me entiendo las pantallas. Ok.